en esta mañana queremos darle la bienvenida a todos los que están, ¿sí? Mucha gente ha venido hoy, estamos contentos de poder estar aquí en este lugar. Le damos la bienvenida a todos los que están también a través de las redes, escuchándonos, recordando que tenemos todos los domingos en la noche nuestro culto virtual, del cual todos somos parte de alguna manera. Bueno, en esta hora, en esta mañana, quiero compartirte en este día de Santa Cena una palabra que sin duda, como todas las semanas y como todos los predicadores, Dios ha tratado con nosotros, conmigo principalmente. Y lo que quiero compartirte es la experiencia quizás de algo muy particular, muy conocido. La experiencia que hemos experimentado, valga la redundancia, en esta cuarentena y en esta nueva normalidad. No sé si todos estamos viviendo cosas nuevas en esta cuarentena y en esta normalidad nueva que está sucediendo en medio de nosotros. Nunca quizás nosotros hemos experimentado una cuarentena como la que estamos viviendo, llevamos 5 meses. Y quizás también estamos experimentando por causa de la cuarentena una nueva normalidad, ¿sí? De higiene, de distanciamiento social, como nunca antes lo habíamos visto, pero más allá de la normativa por el COVID, esa nueva normalidad que estamos viviendo, donde no podemos entrar a algunos lugares, usted al supermercado no puede entrar como antes, hay un distanciamiento, entran algunas personas, otros no. Estamos viviendo una nueva normalidad. Y tenemos diferentes experiencias en esta normalidad y en esta cuarentena. Hoy en día podemos salir a la calle, pero muchos días estuvimos encerrados y todos hemos vivido diferentes experiencias. Bueno, te quiero contar en esta hora acerca de esas experiencias, de estas nuevas normativas y acerca de la cuarentena. Y que principalmente Dios habló a mi corazón de que tú vas a experimentar cosas puntuales, porque Dios sigue estando vivo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue estando presente. Y en esta cuarentena y esta nueva normativa vamos a experimentar cosas especiales de parte de Dios. Y quiero que las tengas presente y quiero que las puedas anotar, porque eso no sucederá en este tiempo. Ahora, la nueva normativa no solo viene por el COVID, sino que estamos en un tiempo, en una generación de cambio. Estamos en una generación diferente. Algunos le han llamado la generación líquida, que se transforma continuamente, que se desestructura, que arma una estructura nueva, pero que acepta otras nuevas. Una generación muy líquida, ¿sí? Quizás sin estructuras sólidas, sino estructuras muy modificables. Donde estamos viviendo un tiempo de inclusión social, donde hasta se le ha llamado en este tiempo el lenguaje inclusivo. Hemos incluido un nuevo lenguaje en muchas de nuestras vidas. Una de las cosas que creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta es que algunas cosas volverán a la normalidad, pero muchas otras no, porque estamos en una nueva normalidad. Muchos por ahí están diciendo, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo volveremos a ser como antes? Quiero decirte que muchas cosas no van a volver a la normalidad y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Estamos viviendo en una sociedad donde la maldad ha aumentado y algunos dicen, la sociedad o el tiempo de mis papás o de mi infancia era diferente. Y es cierto, hay cosas que no van a cambiar, porque la misma Biblia dice que la maldad iba a aumentar, iban a haber situaciones donde se iban a modificar. La Biblia dice que los tiempos que estamos viviendo, y quiero que me escuchen, son como los tiempos de Noé, como las generaciones de Noé, como el tiempo en donde Noé estaba viviendo dentro de su sociedad. La Biblia habla que Dios destruyó la tierra en aquel tiempo porque la generación de Noé, específicamente si usted va al libro de Génesis, ahí al capítulo 6, dice que había muchísima violencia en la tierra, como la que estamos viviendo hoy. Pero también dice la palabra del Señor que la maldad había aumentado y dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que bien le parecía y dice específicamente ahí que su pensamiento, el de los hombres, era de continuo el mal. Estamos viviendo un tiempo parecido, un tiempo donde la maldad ha aumentado, un tiempo donde hay muchísima violencia, aún en nosotros. No sé si se ha dado cuenta de que somos violentos en muchas maneras de ser y tenemos que corregirnos continuamente en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones, en nuestra comunicación con el otro. Y es porque la maldad ha aumentado. Y quiero decirte que hay cosas que no vamos a poder cambiar y nos vamos a tener que acostumbrar, porque la misma palabra de Dios dice que el espíritu del anticristo está preparando la llegada del anticristo. Y hay cosas que han sido modificadas en las cuales no tenemos que acostumbrar. En estos días estaba viendo una película allí en el refugio y había una película puntual
de la Mujer Maravilla. Y ahí hubo una frase, hoy están las típicas frases de las películas. Y hubo una frase de la Mujer Maravilla que dijo, he venido a cambiar el mundo y no pude. Pero una de las cosas que quiero hacer es brillar en medio de la oscuridad. Yo dije, wow, esta frase es para la predicación que tengo preparada. Ahora, qué importante es que podamos entender esto. En el tiempo de Noé, Dios destruyó la tierra porque había mucha maldad y porque había mucha violencia. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero hace un alto, había un hombre íntegro. Y había un hombre, dice la palabra del Señor, que halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de un mundo muy violento y de mucha maldad, había un hombre que halló gracia delante de Dios, él y sus hijos. Y dice la palabra del Señor que él fue justo y fue perfecto delante de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta hora? Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en cuarentena porque la cuarentena se ha prolongado más de lo que hemos pretendido o querido. Y una de las cosas que quizás no podemos hacer, y quiero que me entiendas, es no podemos cambiar el mundo, escúcheme, pero sí podemos ser una luz para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás no podemos cambiar la normalidad y volver a lo de antes, pero hay un desafío, que podamos brillar, porque creo que todavía quedan hombres y mujeres justas. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Dios fuerte en esta mañana. Y un grito de júbilo con tapaboca. Ahora, Noé vivió, escúchenme bien, una cuarentena. Acuérdense que cuarentena es un lapso de tiempo prolongado, pero también vivió una nueva normalidad. Y de esa quiero hablarte, que se asemeja mucho a la nuestra. Y lo que él experimentó en esa cuarentena y en esa nueva normalidad, porque vivió Noé una nueva normalidad, porque dice la palabra del Señor que todo ser humano murió y todo animal y bestia del campo murió. Solamente quedaron vivos los que estaban dentro del arca. Y cuando salieron a la tierra, llovió 40 días, 40 noches. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo Noé en el barco? 1 año. 1 año estuvo dentro de esa barca. Todavía no hemos llegado al año de la cuarentena, nosotros hemos salido de nuestra casa, pero imagínense vivir 1 año entero, porque no solo llovió 40 días y 40 noches, tuvo que esperar que las aguas bajaran y vivió 1 año. Noé en ese año experimentó diferentes cosas y yo quiero compartírtelas hoy, en esta hora, porque son muchas cosas de las cuales nosotros también vamos a experimentar. Noé estaba en una sociedad violenta, en una sociedad donde la maldad había aumentado, en una sociedad donde Dios se arrepintió de haberla formado, parecida a la que estamos viviendo hoy. Dios dijo que nunca más iba a destruir la tierra con agua, pero sí la Biblia habla de que va a haber un juicio final y que en cierta manera van a haber un mundo que va a ser juzgado. Y es por ese aumento de la maldad y ese es por aumento de la violencia. Yo no digo que sea parte del juicio esta cuarentena, pero nos ha tocado vivir una cuarentena y una pandemia difícil y donde también están surgiendo normas nuevas de vida y de conducta. Y es por eso que vamos a experimentar cosas parecidas a las que experimentó Noé. Así que quiero que vayamos ahí al libro de Génesis, capítulo 8. El libro de Génesis, capítulo 8. Y quiero contarte algunas experiencias que vamos a vivir. Y en el capítulo 8 de Génesis, el primer libro de la Biblia, el versículo 1 dice así. Quiero que presten atención a esta primera frase. Capítulo 8, versículo 1 dice así: y se acordó Dios de Noé. Quiero repetirla. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Quiero hacer una oración por esta palabra. Padre, bendice esta palabra en este día, en este lugar que estamos aquí, pero también para todos los que nos están escuchando y están viendo a través de las redes. Padre, tu palabra, que es viva y eficaz, y que es penetrante, Señor, y que toca el alma y el espíritu. En esta hora, háblanos y haznos entender lo que vamos a experimentar y vivir en esta cuarentena o quizás en este tiempo de normas nuevas. Tú sigues estando vigente, tú sigues estando vivo y algo acontecerá. Hay un propósito detrás de todo esto y lo viviremos y lo percibiremos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero que entiendas es, Noé en medio de esa cuarentena y en medio de esa normativa, acuérdense que Noé construyó el barco, el arca, en 120 años. Le costó construir esa arca.
pero la Biblia dice que Dios le desafió a que se metiera dentro de esa arca. Y vivió un tiempo de cuarentena, un tiempo donde tenía que estar encerrado. Y una de las cosas que vivió Noé, quiero que entienda, fue 40 días de lluvia intensa. Nosotros, muchos días a veces llueve bastante y fuerte, pero imagínense 40 días sin poder salir, estando ahí con su familia, con estos animales. Sin duda que habrá sido un momento difícil. Estuve leyendo algún comentario y una de las comentaristas decía, y quizás vivió en silencio sin que Dios le hablara nada más. Pero por ahí aparece esta frase que me encanta y es la que te quiero compartir en esta hora. Y dice ahí este versículo, y se acordó Dios de Noé. Después de 40 días, después de esa lluvia intensa, después de pasar mucho tiempo de que Dios no le hablara a Noé, dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, y se acordó Dios de Noé. Yo quiero decirte en esta hora que Dios se acuerda de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que vas a experimentar, como te comentaba hoy, es que vas a experimentar que Dios se acuerda de ti, de tu situación. Y que Dios se acuerde de ti es que Él tenga y preste atención a los detalles de la situación que estás viviendo. Muchos de aquí estamos viviendo situaciones complejas, situaciones puntuales, y una de las cosas que Dios quiere hacer es que experimentar que tú puedas sentir que Dios se acuerda de ti. En estos días tuve que ir al médico. Ustedes saben que tengo problema en una de mis rodillas. Un médico hace unos años me diagnosticó artrosis, que tengo desgaste en los huesos, pero nunca llegué a una solución. En estos días tuve que pasar por una tomografía, me vio el traumatólogo que vio esa tomografía, y una de las noticias que me dio el traumatólogo es que puedo tener en mi pierna roto los ligamentos cruzados y los meniscos, y que me tienen que operar. ¿Saben que esa mala noticia para mí fue una buena noticia? Y porque te paso a contar. Hace más de 15 años que me lesioné mi rodilla y no encontré ningún médico que me diera un diagnóstico puntual. Entonces, cuando este médico me dio ese diagnóstico de que tengo mis tendones rotos y que tengo los meniscos ahí para poder arreglar, en cierta manera me alegré porque vi que había una persona que pudo preocuparse por lo que tengo. Y en vez de quizás enojarme o sentirme triste por esa noticia, me sentí de alguna manera, ¿saben cómo? Atendido. Que hubo alguien que se preocupó de mí. Yo quiero decirte que no tendrás tu rodilla rota, pero tendrás otros problemas. Pero una de las cosas que vas a experimentar es que Dios se acuerda de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él tiene detalles que te va a mostrar porque se acuerda de ti. Y me encanta esta frase, cómo empieza el capítulo número 8. Y se acordó Dios de Noé. Saben que en la Biblia hay 4 o 5 frases más que se acuerda Dios de diferentes personas. Dios se acuerda de todos, pero puntualmente está esa frase cuando Abraham le pide a Dios que se acuerde de Lot. Y cuando él estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, dice, y se acordó Dios de Abraham y salvó a Lot. La Biblia habla acerca de diferentes personajes. Habla de Ana, que Dios se acordó de ella, que necesitaba tener un hijo. Habla de Raquel, que era una mujer estéril y que dice la palabra del Señor que él deseaba tener hijos, y dice la Biblia literalmente, y se acordó Dios de Raquel y le dio hijos. La Biblia habla también acerca del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y más allá de que no dice se acordó Dios del pueblo de Israel, dice que oyó Dios el gemido del pueblo de Israel. Y dice literalmente ahí en el libro de Éxodo, y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. En esta hora he venido a decirte que Dios se va a acordar de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y te sentirás atendida por Dios. Te sentirás atendido por Dios de manera puntual. Me encanta el libro de Job, porque Job es un hombre justo también que ama a Dios. Y hay diferentes capítulos muy puntuales, hermosos, pero hay uno por ahí que me encanta, que dice que Job está en medio de una crisis, desesperado porque Dios no lo estaba atendiendo o porque Dios lo metió en un proyecto de probarlo, pero también había guardado silencio. No sé si te pasa a ti, y escúchame, que muchas veces la voluntad de Dios se dilata, ¿no te pasa? ¿Sí? Que Dios hasta te desafía a meterte en un proyecto y después que te metes en el proyecto parece que Dios guarda silencio o en medio de una situación. Y a veces creemos que la situación o la voluntad de Dios se dilata, se extiende más de lo que nosotros pensamos. Nos imaginamos que esta cuarentena iba a terminar antes y se sigue extendiendo. Me imagino a Noé en medio de la barca, 40 días de lluvia, pero se dilataba ese cuidado de Dios o esa atención de Dios. Pero me encanta esta frase,
y Dios se acordó de Noé. Qué bueno que nosotros podamos entender en este tiempo que Dios se va a acordar de nosotros. Y el libro de Job habla de que él estaba desesperado en un momento de crisis como la que vivimos nosotros. La Biblia dice que Job era justo igual que Noé. Y él dice en uno de los pasajes, alguien que me haga saber dónde está el trono de Dios, porque yo iría hasta su silla. Y dice el mismo Job, yo no contendería con él, no discutiría con él, pero sí algo voy a saber y voy a experimentar, que él me atendería. Me encanta esa frase de Job. Saber que Job quería encontrar el trono de Dios, la silla de Dios, llevaría sus argumentos no para pelear con Dios, sino lo que él necesitaba era ser atendido. Y yo sé que en estos días Dios va a atender nuestra causa. ¿Cuántos dicen amén? Acá vemos personas que tenemos diferentes necesidades de que Dios haga algo. Bueno, Dios te dice en esta mañana, Dios va a atender tu causa y te sentirás atendida, te sentirás atendido, te sentirás de que Dios te cuida y que Dios tiene presente la situación que estás viviendo. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, qué bueno es poder entender esto. Por ahí encontré la definición en hebreo de la palabra acordarse. Y la palabra acordar significa sacar, con Z y con K. Decirle al que está a tu lado, sacar. Y lo que quiero decirte es, vas a experimentar el sacar de Dios, pero no que Dios te roba, sino que vas a experimentar que Dios te atiende. Y quizás en estos días has vivido el silencio de Dios en medio de situaciones puntuales, pero vas a experimentar lo mismo que experimentó Noé. Y Dios se acordó de Noé. Y Dios sacar, por así decirlo, ¿sí?, de Noé. Experimentó esa palabra hebrea que está escrita ahí con Z y con K, pero que tiene un gran significado. Lo que significa sacar significa recordar algo, y me encanta la otra definición, traer a la mente. Yo quiero que entiendas algo. Dios traerá a su mente tu causa, tu situación. Se volverá a acordar de lo que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y qué lindo es saber que el Dios que todo lo puede se acuerda en detalle de lo que estoy viviendo. Y la palabra para acordarse o recordar es esa palabra en hebreo, sacar. Y qué bueno que podamos entender. Lo segundo que te quiero compartir está también allí en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1, perdón, en el versículo 1. Lo leemos de nuevo. Dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios, escuche bien, un viento, diga conmigo viento, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Lo primero que experimentó Noé en el arca fue que Dios se acordó de él. Lo segundo, quiero que me escuche, lo segundo que experimentó fue el viento de Dios. Y quiero decirte, quiero que esta palabra, este detalle es para alguien. En este tiempo experimentaremos el viento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, el viento que hace retroceder las aguas. El viento que hace retroceder aquello que nos había angustiado, ahogado, que nos había atrapado en la cuarentena. La Biblia habla, la palabra de Dios habla de los diferentes vientos que Dios usa. Hubo un viento, escúcheme bien, que trajo codornices, que trajo providencia. Cuando el pueblo de Israel necesitaba carne, dice, Dios hizo soplar un viento y trajo codornices. Yo creo que acá alguien va a experimentar el viento que trae providencia. ¿Cuántos dicen amén? No solo el viento que hace retroceder las aguas. Dice la palabra del Señor, escúcheme bien, que un viento entró en la casa y todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no en estos días de cuarentena y en estos días de la nueva normalidad, alguien de aquí experimente que el viento de Dios llena su casa? ¿Cuántos dicen amén? Y no para destruirla, sino para llenarla de su Espíritu Santo. La Biblia dice, escúchenme bien, que hubo un viento en el libro de Éxodo que alejó las langostas, las plagas, una de las plagas de Egipto, que eran langostas. Dice la Biblia que él hizo soplar el viento del oeste y las langostas se marcharon. Yo quiero que entiendas que Noé experimentó que el viento de Dios lo visitó e hizo retroceder las aguas.
El viento de Dios nos visitará en esta cuarentena y vamos a experimentar que Él hace retroceder cosas, pero quizás experimentes que Él te llena del Espíritu Santo, quizás experimentes que Él te trae providencia o quizás experimentes que Él aleja la plaga. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué viento vas a experimentar, pero eso es lo que vamos a vivir o quizás lo estamos viviendo en esta cuarentena. Y qué bueno es poder saber que Dios está vivo y está presente. Lo tercero que te comparto en esta hora, allí también en el capítulo número 8, leemos otra vez el versículo 1, pero voy a leer otros versículos. Dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, repito, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fueron detenidas, y las aguas decrecían gradualmente, vuelvo a repetir, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y el versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Esto es lo tercero que quiero contarte en esta hora. No solo vamos a experimentar que Dios se acuerda puntualmente de nuestra situación, no solo vamos a experimentar el viento de Dios que puede producir muchas cosas en nuestras vidas, pero en tercer lugar, Noé experimentó que las aguas que lo habían llevado a esa condición y a ese encierro, quiero que escuche esto, habían comenzado a retroceder gradualmente. Y esto fue lo que Dios me habló. Muchos de los que estamos aquí vamos a experimentar que gradualmente situaciones puntuales comienzan a retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuál será tu situación y capaz que el Espíritu Santo te está trayendo a memoria ahora eso. Pero gradualmente hay situaciones de las cuales ya no aguantas más, que comenzarán a retroceder gradualmente. Vas a experimentar en esta cuarentena, vas a experimentar en esta nueva normativa que Dios está presente. ¿Cuántos dicen amén? No solo de que Él se acuerda de mí, no solo de que el viento puede traer provisión y alejar las plagas, sino también de que hay cosas que comienzan a retroceder gradualmente. Situaciones puntuales, pueden ser deudas económicas, pueden ser situaciones familiares, matrimoniales, no sé. Tú tendrás tu propia situación personal, pero algo que Dios me dijo mientras estaba preparando esta palabra es que viviremos un año donde experimentaremos que gradualmente hay cosas que nos ahogaban y nos asfixiaban y que ya quizás no aguantábamos más, que comenzarán a retroceder gradualmente. Y yo sé que alguien en esta hora necesitaba escuchar esta palabra. Hay cosas que van a comenzar a retroceder. Quizás no cambie la situación total, pero sí vas a experimentar que comenzás a respirar, que aquello intenso que caía como esa lluvia comienza a detenerse, porque dice puntualmente, las aguas se detuvieron, pero no habían bajado, se detuvieron. Y sentirás que aquello que avanzaba se detiene, y no solo se detiene, ahora comienza a retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabrás de qué Dios te está hablando en esta hora, pero sé que eso lo necesitabas escuchar. Hay algo que comienza a retroceder gradualmente, quizás no del todo aún. Dios cumplirá un ciclo de retroceso hasta que puedas experimentar como experimentó Noé, bajar del arca, salir de esa situación. Pero Dios va a hacer algo en estos días, gradualmente, y quiero que entiendas esto. Y mientras gradualmente retroceden las aguas, experimentarás en este año diferentes situaciones como las que experimentó Noé. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4. Versículo 4 de este capítulo número 8 del libro de Génesis. Dice así: y reposó el arca en el mes 7, a los 17 días del mes, sobre el monte, ¿qué dice ahí? Ararat. Yo no creo que Moisés haya construido el arca en el monte. Me imagino que él construyó el arca, ¿dónde? En el valle. Pero hubo un cambio de posición en esta cuarentena y en esta nueva normativa. La posición de Noé y de su familia cambió. Y yo no sé si te darás cuenta o no cómo Dios lo hace, pero hay situaciones puntuales en tu vida que cambiarán. ¿Cuántos dicen amén? No sé si es tu economía, no sé si es tu vida espiritual, tu vida familiar, pero en medio de este año, mientras algunas cosas gradualmente retroceden, te darás cuenta que habrás subido de nivel
en muchas situaciones puntuales. Quizás comenzaste por allá abajo en alguna situación puntual, en algún relacionamiento, en alguna situación familiar, pero te darás cuenta, quizás no veas el poder de Dios así, de repente algo poderoso, pero te darás cuenta que cuando todo esto termine, tu posición habrá cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Estarás ubicado en un nivel diferente porque hay un Dios que está vigente y presente en medio de nuestra situación. Ahora, quiero que compartamos el versículo número 6. No solo experimentaremos estas cosas que vienen de Dios, vas a experimentar que Él se acuerda de ti, vas a experimentar el viento de Dios, vas a experimentar que hay cosas que retroceden gradualmente, vas a experimentar que hay niveles en tu vida que subirán. Dios te posicionará en estos días en diferentes niveles, pero también sucederán otras cosas mientras gradualmente retroceden las aguas o mientras gradualmente retrocedían las aguas de la barca. Otras cosas sucedieron. Y dice ahí el versículo número 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y vio un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Yo quiero decirte otra vez que hay situaciones en tu vida que comenzarán a retroceder. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando de las positivas. Estoy hablando de situaciones puntuales de prueba que comenzarán a retroceder y comenzarás a experimentar pequeñas señales de Dios, pequeños movimientos de Dios que hacen retroceder la situación puntual por la que has estado orando. Y vuelvo a repetirte, quizás por la que Dios guardó silencio un determinado tiempo, pero hay un Dios que hará recordar su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que el pacto se hace de a dos. Quizás tú ya hiciste tu parte y ahora estás esperando que Dios haga su parte. Bueno, experimentarás que Dios comienza a hacer su parte en el pacto que hizo contigo. Y eso está bueno que lo puedas entender. Hay un Dios que le toca hacer algo. Quizás te exigió y te planteó un desafío y lo cumpliste. Bueno, ahora sentirás que Dios hace su parte y de esa manera sentirás que Él se acuerda de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que pasa aquí en este retroceso de las aguas es que se abre una ventana. Y quiero, sin duda, capaz que metafóricamente puedas entender esto también. En estos días de retroceso vas a experimentar que Dios abre ventanas de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no? Situaciones que estaban cerradas, que comienzan a abrirse a favor. Más adelante dice la palabra que se abrió la puerta. ¿Por qué no? Escúcheme bien. Puertas que estaban cerradas por Dios, porque la puerta del arca la cerró Dios. Puertas que estaban cerradas puntualmente comienzan a abrirse. ¿Y por qué no? Puertas que Dios cerró, ahora las va a abrir. ¿Cuántos dicen amén? En este retroceso gradual de situaciones que vivirás quizás en este año, se abrirán ventanas de bendición, pero también se abrirán puertas que estaban cerradas. Y qué bueno que puedas experimentar el Dios que cierra las puertas y nadie abre, pero que abre las puertas y nadie las cierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios vamos a experimentar en este tiempo, quizás lo hemos experimentado. Dios abrirá puertas de trabajo que estaban cerradas, Dios abrirá puertas de oportunidades que habías soñado y que no te imaginabas cómo llegar a ellas, pero bueno, en esta cuarentena y en este periodo de la nueva normativa experimentaremos que hay un Dios que se acuerda de lo que nos prometió y de lo que nos hizo soñar, y esas cosas comienzan a cumplirse en nuestra vida. La palabra del Señor dice también ahí en el versículo número 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.
y la tierra, sobre la tierra, dice, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró que aquí la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Hay algo más que vamos a experimentar. ¿Sabes qué es? Que se termina un ciclo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos queriendo que se terminen algunos ciclos de nosotros? Ciclos de pruebas, situaciones puntuales. Se terminó un ciclo, vuelvo a repetir, estuvo un año Noé y su familia dentro del arca. Es muchísimo tiempo. 40 días y 40 noches ininterrumpidas llovieron como nunca se había visto en la tierra. Y aparte de eso estuvo un año en el arca. Fue mucho tiempo. Qué alivio para este hombre, más allá de que comenzaba una nueva normativa de vida porque estarían vivos ellos nada más. Es más, Dios después le planteó nuevas reglas de vida. Noé vivió una cuarentena y nuevas normas de vida, como las que estamos viviendo quizás nosotros en este tiempo. Pero una de las cosas que experimentó Noé es que hubo un ciclo que se cerró. Y muchos de nosotros estamos esperando que se cierren ciclos. Es más, estamos esperando que se termine el año para comenzar un año diferente. A veces hay personas que creen que cuando termina un año y empieza otro las cosas cambian. Hermano, hay cosas que no cambian con el fin de año. Hay cosas que solamente las puede terminar Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero vas a experimentar en este año que hay un ciclo que se cierra. El experimentar cosas en esta cuarentena, el experimentar cosas en medio de estas nuevas normativas, entender que Dios es el Dios de los ciclos. Por ahí habla que la paloma, la hojita que trajo, esto lo recordé de un predicador y me encantó. Era una hoja de olivo. Usted sabe que el olivo, ¿qué se saca del olivo? La aceituna. Y de la aceituna, el aceite. ¿Por qué no? Qué casualidad que la hoja que trajo fue una hoja de olivo. Podía haber traído una de ombú, ¿sí? O de tala, no sé qué árboles había en ese tiempo. Pero trajo una hoja de olivo. Sin duda que es símbolo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué no en este tiempo de cuarentena, de encierro, de pandemia, donde parece que la voluntad de Dios se ha extendido y dilatado, experimentemos nuestro mejor tiempo del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Hemos declarado que este año es el año de encendernos, pero nunca esperábamos que llegara esta cuarentena. Bueno, Dios hace como quiere, que use esta cuarentena para poder encendernos. Y lo último que quiero compartirte, vamos a experimentar algo que experimentó Noé con su familia. En el versículo 18, los músicos pueden pasar. Vamos a experimentar en el versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Versículo 20, escuche bien, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Lo vuelvo a repetir. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y miren lo que dice el versículo 21, solo la primera frase. Y percibió Jehová olor grato. Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta hora para finalizar? Vas a experimentar, escúchame bien, vas a experimentar en este tiempo un levantar de un altar familiar nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Vas a experimentar en tu casa que se levanta un altar nuevo de adoración, de agradecimiento, de entender quién es Dios, de poder experimentar cosas nuevas con el Espíritu Santo y poder entender que tus hijos, tus nietos estarán juntos contigo en ese altar. Me encanta que lo primero que hizo Noé cuando descendió, cuando terminó su ciclo difícil de prueba fue, levantó un altar con su familia y adoraron a Dios. Y no solo adoraron a Dios, dice acá, Jehová percibió olor grato. Escúchame bien, aquel que se había arrepentido que la humanidad naciera y se creara, aquel que se había arrepentido de haber creado la humanidad, aquel que se había hastiado de la humanidad, por eso mandó el agua. Hubo una generación nueva, hubo una familia nueva que levantó un altar a Dios
y dice que Dios olió olor grato, percibió olor grato. Yo quiero decirte que en tu altar familiar estará Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si está Dios en tu altar, escúchame bien, habrá pacto nuevo, porque dice la palabra del Señor que Noé hizo un pacto nuevo, Dios hizo un pacto nuevo con él y hubo una señal, el arco iris. Hermano, el arco iris no le pertenece al LGTBI, ¿sí? Le pertenece a Dios y le pertenece a los cristianos, porque es pacto de Dios con el pueblo de Dios y con la tierra. No lo usemos para lo que no es. Entendamos que es un tiempo de pacto con Dios, con los hombres. Y quiero decirte algo, habrá señales del pacto de Dios sobre tu vida, sobre el altar. En tus hijos habrá señal del pacto de Dios. En tus nietos habrá señal del pacto de Dios. Y una de las cosas que se va a percibir es olor grato. Y yo quiero decirte que no solo Dios percibirá el olor grato. La gente que te vea y que vea el altar de tu casa también lo va a percibir. Habrán otras familias que dirán, wow, qué bueno cómo adoran a Dios, cómo alaban a Dios, cómo sirven a Dios, porque eso también lo ven los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo verán otras familias. El olor grato no solo será para Dios. Habrá gente que verá tu altar nuevo familiar, tu tiempo de devocional, tu tiempo espiritual. Habrá una renovación en este tiempo, porque experimentaremos algo nuevo de Dios, que Dios se ha acordado de nosotros, que Dios nos ha salvado, que Dios ha tenido detalles de mi situación puntual. Experimentaremos en este tiempo el viento de Dios. Y vuelvo a repetirte, quizás el viento que trae providencia, quizás el viento que aleja las plagas, quizás el viento que llena la casa y donde no solo tú ahora serás llena del Espíritu Santo, tu esposo será lleno del Espíritu Santo. Tus hijos, los que te visiten, serán llenos del poder de Dios. Experimentaremos en este tiempo no solo que Dios nos visita, no solo que el viento de Dios visita mi casa, sino que Dios se acuerda de mí, pero también que hay cosas puntuales, gradualmente irán retrocediendo. Lo notaremos nosotros, pero lo notarán los que están a nuestro alrededor. Te visitarán y dirán, es que hay cosas que han cambiado. Delante de Dios te pasará eso. Gente puntual, familiares, amigos te visitarán y te dirán con alegría, hay cosas que han cambiado. Veo cambios, veo situaciones que antes eran tóxicas, pero que ahora han cambiado. Es que Dios nos va a visitar en medio de esta pandemia. Es que Dios no nos deja de visitar en medio de esta cuarentena. Vuelvo a repetirte, en el arca, allí Dios visitó a Noé. En donde estés, Dios te visitará. Y experimentaremos que Dios abre puertas, que Dios abre ventanas, que Dios hace retroceder las aguas, que me posiciona en un lugar más alto del cual empecé. Hay un Dios que nos visitará y experimentarás que Él se ha acordado de ti.